en Colombia, los comentarios que se han hecho en el país vecino en referencia a que si gana Petro, Colombia pues va a parecerse a Venezuela, es parte de lo que leemos en las redes sociales. De hecho, vamos a revisar de inmediato en la red social Twitter, haciendo un recuento que es parte de lo que los mismos usuarios en Colombia han dicho, que Petro pues va a seguir las mismas políticas que siguió Venezuela con el presidente Hugo Chávez y con Nicolás Maduro. Vamos a ver el siguiente tuit, está acá. Dice, viviste en los tiempos de Chávez y quizá pensaste que era un payaso, te engañaste. Este es un tuit viejo del 5 de marzo del 2013. Pensaste que era un payaso, pero te engañaste. Viviste en los tiempos de un gran líder latinoamericano. La referencia que tenía en esa época Gustavo Petro de el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Este tuit lo toman pues muchos opositores a Petro, a su candidatura en Colombia, para decir que obviamente él tiene a Chávez como un líder y por eso, a pesar de lo que diga en los debates, finalmente va a llevar a Colombia hasta este camino, ¿no? que tomó Venezuela con la Revolución Bolivariana. Bueno, Petro es un hombre inteligente, yo creo que eso hasta sus más enconados adversarios tendrán que reconocerlo. Y ese tuit es de hace 9 años. Caramba, yo creo que una persona piensa durante 9 años y hace una cierta reflexión. ¿Cuántos chavistas no están ahorita en la oposición? ¿Cuántos exministros de Chávez no están en la oposición? Entonces, digamos manteniéndose en la izquierda, pasó a tener una postura más crítica en referencia a ciertas políticas. Claro, ¿no? pero además yo digo, bueno, ¿por qué es que dicen que Petro va a repetir a Chávez y no dicen que Petro va a repetir a Lula? ¿O por qué no dicen que Petro va a repetir a Pepe Mujica? Bueno, obviamente están en una campaña. Bueno, por eso, pero ¿por qué no dicen que va a repetir a Bachelet? Todos son de centro izquierda. En América Latina hay 2 izquierdas. Como decía Teodoro, por cierto, en un libro que se llamó 2 izquierdas. Hay una izquierda democrática, de mercado, que cree en la economía de mercado, no en el neoliberalismo, sino en una economía de mercado, social de mercado, con un estado de bienestar que regule, que atienda a los más vulnerables, etcétera. Y hay una izquierda estatista, populista, que reparte, como ocurrió cuando estaba Chávez. La gente no se daba cuenta, pero la procesión iba por dentro. La gente no se daba cuenta porque teníamos el petróleo a 100. Chávez además triplicó la deuda, pasó de 30.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares la deuda para 2013. O sea, tenía mucha plata. Además bajó la inversión de PDVSA para gastarla haciendo casas, curando enfermos, repartiendo comida. Entonces tenía mucha plata y no lo veíamos. Había misiones sociales. Exacto. La gran misión vivienda, por ejemplo, que bueno, también fue coyuntural. Claro, tema de pero las ¿qué era lo lluvias que él hacía? Repartir, sin crear riqueza. ¿Qué dijo, por cierto, ayer en el debate, ayer o antier, no sé cuándo fue, Petro, en el debate, que a mí me pareció importantísimo? Que, por cierto, humildemente debo decir que en mis conversaciones privadas con muchos políticos yo suelo decir mucho, y yo nunca lo había visto tan claramente como lo dijo ayer Petro. Bueno, que justamente él piensa que de los impuestos que va a obtener, un peso o un dólar, lo que tú quieras, va para los gastos sociales y el otro va para disminuir el déficit fiscal, para la inversión. Entonces, si tú agarras todo el dinero y lo repartes, como hizo Chávez, cuando ocurre, como en el caso nuestro, bajan los precios del petróleo, todos los planes sociales se vienen al suelo. Entonces, hay que hacer las dos cosas. Vaivenes del precio del petróleo y claro, bueno, la dependencia de la renta petrolera en Venezuela. Claro. Ha sido una constante en nuestra historia. Por cierto que yo quiero hacerte un anuncio antes que vayamos a terminar. Pero bueno, vamos a hacerlo de una vez, no vaya a ser que se nos acabe el tiempo y se quede ese anuncio por fuera. Te termino diciendo, para redondear la idea, hay que repartir, porque es importante que un Estado social distribuya la riqueza a través de un buen sistema de salud pública, a través de un buen sistema de educación pública, a través de buenos servicios públicos, a través de asistencia a los más vulnerables sociales, etcétera. Y es necesario que al mismo tiempo se produzca riqueza, no que dependamos de una riqueza que está allí en el subsuelo y que la sacamos y la vendemos, sino que produzcamos riqueza creada por el ser humano. Eso es lo que a mí me parece importante. Ahora vamos con esos anuncios. Vienen renovaciones, bueno, estamos en proceso de cambio. Sí. Bueno, voy a aprovechar tu programa porque ya pues les he escrito a varios diputados del gobierno y de la oposición, por cierto, anunciándoles mi intención, y lo voy a anunciar aquí de una vez. Yo no sabía cómo hacerlo, pero
Bueno, vamos a aprovechar este invitaste, espacio para recibir sí, esta primicia. me invitaste a este programa, entonces yo dije, bueno, voy a hacer el anuncio aquí. Yo tengo la intención de presentar mi nombre por segunda vez, por cierto, para ser defensor del pueblo. Yo creo que esa es una institución muy importante. Yo estuve entre los primeros que la propusieron por allá a finales de los 80, principios de los 90, muchísimo antes de que apareciera Chávez y apareciera la nueva Constitución. Creo que es una institución totalmente desaparecida del escenario político nacional. No es una institución que tiene las facultades de la Fiscalía o de la Contraloría de abrir un proceso, meter preso a alguien, constreñir a alguien, pero tiene una capacidad de voz, de reclamo. Es una institución como son los ombudsman, que eran el origen de esa institución, que siempre se decía que en su naturaleza es básicamente una institución moral, de ética, frente a la sociedad. Y creo que se reclamaría que el gobierno comprendiera que si va a renovar el poder ciudadano, lo haga respetando la Constitución, garantizando que no sean camaradas del partido que renuncian al día anterior para postularse entonces a fiscal o a contralor, sí, que sea gente realmente ¿Y cuál fue, independiente, usted ¿no? me comentaba que ya lo mencionaba a otros diputados, tanto del chavismo como de la oposición, digamos, ¿cuál fue la respuesta que recibió de parte de ellos? Bueno, ¿Hay otros nombres también para esa renovación del Poder yo Ciudadano? no me voy a hacer ilusiones porque tú sabes, siempre en este país con los dos extremos políticos, yo me he enfrentado mucho a los dos extremos políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Creo que hay un centro en el gobierno y creo que hay un centro en la oposición que deben encontrarse, siempre lo he dicho, pero claro, todas las respuestas han sido positivas. Yo no sé si por educación. ¿Otros Pero nombres? tanto, no sé, realmente no sé cuáles otros se vayan a postular, hasta ahora no he escuchado, ¿no? Mi nombre siempre ha estado emparentado, más que porque yo sea ahorita un activista de derechos humanos, es alguien que como hacía yo, hice yo durante muchos años, se levanta a las 7 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche en los tribunales, en una manifestación, en un barrio, etcétera. Eso lo hice yo, eso lo hice yo durante muchos años y mi nombre quedó muy vinculado al tema de los derechos humanos. Que ahora tiene un segmento también He seguido siendo un activista en términos de opinión pública en materia de derechos humanos y bueno, tengo 10 años sin pertenecer a ningún partido político, de modo que creo que reúno las condiciones y me gustaría muchísimo poder servirle al país desde esa institución. Bueno, señor Enrique Ochoa Antich, gracias por en este espacio hacer ese anuncio. Vamos entonces a estar atentos a lo que suceda con esta renovación del Poder Ciudadano. Bueno, ahí tienen noticia, Enrique Ochoa Antich postula su nombre ante el poder, a la renovación del Poder Ciudadano como defensor del pueblo. Vamos a esperar que transcurra, que se dice en referencia a esta postulación y que otras postulaciones pues también habrán de otros sectores, ¿no? Así es. Bueno, agradecemos su participación en Argumentos, Rosa, y también a nuestra audiencia que ha estado allí muy participativa con la etiqueta Argumentos Política. Nosotros nos despedimos, agradecemos que estén con